Vamos a comenzar la presentación entonces. Esta es la presentación número 13 de la serie Los Mercaderes de la Tierra que se han enriquecido en la abundancia de sus deleites. Estamos siguiendo el texto de Apocalipsis 18 del 1 al 4. Hoy es septiembre 21 del 2019, un tiempo maravillosamente profético, hermanos. Estamos viendo una cantidad de cosas como recomendaciones. Si no hemos visto las partes 1 hasta la 12 con sus partes A y B, en algunas de esta serie, pues es necesario que lo haga la persona que esté recibiendo esta información por primera vez. Es necesario que revise las anteriores. Estamos estudiando Apocalipsis 12 del 1 al 4, pero nos estamos enfocando en el versículo 3, que nos habla que todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra se han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. Y hay un llamado que el pueblo de Dios necesita estar dando al mundo entero, que necesitamos avisarle a las personas que salgan de Babilonia, y para que el pueblo de Dios no reciba las plagas, para que no seáis partícipes de los pecados de Babilonia, y para que no recibáis de sus plagas. Aquí nos está dando una advertencia muy importante. Nos dice: salid de ella, pueblo mío. Eso significa que el pueblo de Dios tiene que escuchar primero la voz de Dios, y segundo, que lo lleve a tomar una decisión para salir, para no participar de los pecados de Babilonia, y por ende no recibir sus plagas. O sea, a pesar de que podamos ser llamados el pueblo de Dios, si nosotros seguimos participando de los pecados de Babilonia, pues finalmente vamos a recibir las plagas. Eso es claro, eso es necesario que entendamos. El pueblo de Dios hebreo del antiguo se jactó, se ufanó de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, pues fue destruido en el tiempo de Nabucodonosor, en el tiempo de Cristo, y pues a pesar de que se está llamando a una tercera reconstrucción del templo de Dios, sabemos que esa reconstrucción es falsa. Lo que Dios quiere en este tiempo es que cada uno de nosotros sea un templo en el cual podamos adorar a Dios en nuestro templo, que es del Espíritu Santo, y que no tengamos nada de participar de las obras de la carne, que son los pecados y sus concupiscencias. En notas, ya lo hemos dicho, este estudio no es no es un sermón, hermanos, es una preparación que nosotros estamos haciendo para un entrenamiento, es una capacitación, una preparación para la inminente guerra, estamos en guerra, y ustedes lo van a ver tal cual como les estoy diciendo. Estamos en una guerra, y es una guerra que está asociada con ira y persecución y muerte para el pueblo de Dios. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Este es un pan, hermanos, un pan integral muy sólido, con mucha información, con muchos nutrientes, y por eso es necesario que usted detenga, después pueda ver la presentación con más calma, pueda revisar las anteriores presentaciones, pero debido a que los eventos se están dando muy rápido, es necesario avanzar. Muy bien. Entonces, como hemos visto, para que exista un temporizador, allá sí está Antonia y Gabriela y los niños, Samuel, Juan, saben para qué es esto. Entonces es un temporizador que es usado en la cocina, que nos ayuda a poder identificar en qué momento está preparada la comida para sacarla del horno. Entonces hay un pan que está a punto de salir del cielo. Ese pan es Cristo nuestro Señor. Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo haré es mi carne, la cual yo haré por la vida del mundo. Ese pan del cielo, que nuestro Señor Jesús, hermanos, está a puertas de salir del lugar santísimo para venir a la tierra
así como lo hacía el sumo sacerdote en el día de expiación, cuando él salía del lugar santísimo, él salía para colocar sobre el macho cabrío que era por azazel, colocaba las manos sobre el macho cabrío después de que él salía del lugar santísimo, pasaba al lugar santo, después salía al atrio, y ya en el lugar donde era en la puerta del campamento, él colocaba las manos sobre Azazel, sobre el macho cabrío Azazel, y el macho cabrío era enviado al desierto. Eso es lo que va a hacer Cristo muy pronto, cuando cese la intercesión de él en el lugar santísimo y cuando comiencen a caer las plagas. Por eso Apocalipsis 16, 1 en Apocalipsis 15 y 16 nos habla de las 7 postreras plagas. ¿Por qué postreras plagas? Hay mucha confusión con unas presentaciones que han hecho algunos pastores adventistas. No voy a dar los nombres, ustedes los conocen. Mi intención es que podamos saber la verdad. Las postreras plagas son las plagas finales. ¿Cuáles son las plagas iniciales? Las plagas que cayeron en el tiempo de Egipto. Por eso es que la Biblia habla de las postreras plagas, que son las plagas cuando van a caer ya cuando cese la mediación de Cristo en el santuario celestial. No se dejen confundir con información que diga que es que son 7 plagas primeras y después vienen las otras plagas en el tiempo en el cual estamos viviendo. Están hablando de que hay 7 plagas primeras y luego 7 plagas postreras. No, las 7 plagas postreras se refieren a las plagas que van a caer en el tiempo cuando se declare la ley dominical a muerte. Esas son las 7 postreras plagas. Eso es la copa de la ira de Dios. Eso es lo que anuncia la salida de Cristo del lugar santísimo, porque ya se acabó la hora de mediación. Pero las postreras, las plagas iniciales, son las plagas que cayeron en el tiempo de Egipto. Por eso es que es muy importante recordar la historia de Egipto, porque lo que es la historia de Faraón, la historia del Egipto antiguo, se va a repetir en este tiempo a nivel espiritual, no a nivel físico. Pero si las plagas van a ser literales, va a haber 7 plagas. Ya no sobre el Egipto antiguo, sino el Egipto espiritual. Ya no va a haber un pueblo de hebreo para salir de Egipto, sino hay un pueblo de Dios para ser liberado de la esclavitud del pecado, para irse a la tierra prometida, que ya no es Canaán terrenal, sino es la Canaán celestial. ¿Muy bien? Hemos estado estudiando, este es un repaso, ya lo hemos presentado tanto en la serie de los 25 varones como en esta serie, este comentario de A.T. Jones de los imperios de la Biblia. Él resume que todos la idolatría de las naciones, el culto a la naturaleza, siempre en todas partes se ha centrado en el sol. Y pues ha pasado a través de diferentes nombres en Asiria, en Babilonia, en Egipto, en Fenicia, en Siria, en Moab, en Medo-Persia, India, Frigia, Grecia y Roma pagana. Ha tenido diferentes nombres esa adoración solar o el culto centrado en la naturaleza, centrado en el sol. Entonces, si ustedes escuchan a Adonis, a Apolo, a Baco, a Quemos, a Tamuz, a Moloch, a Beel, a Osiris, a Horus, todo tiene que ver con adoración solar. Muy bien. Y también en la serie de los mercaderes de la tierra, parte 11b de septiembre 7 del 2019, que fue la semana pasada, estuvimos repasando cuál es la apostasía, cuál fue la apostasía alfa, que fue la siembra del panteísmo por medio del libro del templo viviente de Kellogg. Esta referencia pues la estábamos tomando de Wikipedia, y también vimos cuál va a ser la apostasía omega en la iglesia adventista, que es la cosecha del panteísmo. O sea que la hermana White dice en el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 231, dice: no os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro, o sea, la apostasía alfa fue el panteísmo, fue la introducción del panteísmo por medio de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que lo que hacen es conducir a las personas a la adoración panteísta, a la adoración a la naturaleza,
El panteísmo lo vimos, esa oración a todo, todo es Dios, pan, todo, teos, Dios. Y dice, la omega será de una naturaleza asombrosísima. Eso es lo que nosotros estuvimos estudiando, que lo que se va a presentar dentro del pueblo adventista es el panteísmo, pero mostrado o presentado de una naturaleza asombrosísima. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que el enemigo intentará engañar a los escogidos. Por eso es que va a ser tan evidente lo que ustedes van a ver hoy del engaño, que es tan sorprendente que pues ustedes van a darse cuenta de qué tan preparados están los adventistas para este engaño. Dice entonces, el resumen lo vamos a estar citando: el culto idolátrico universal a la naturaleza centrado en el sol es la cosecha del panteísmo. Se sembró el panteísmo en el inicio del movimiento adventista y se va a cosechar ya lo que es esa semilla del panteísmo, que es el culto centrado en el sol. Eso es lo que, ese es la apostasía omega. Eso es el centro de la apostasía omega. Y vamos a ver qué tan preparado está el pueblo de Dios para enfrentar esa apostasía y qué tan engañado está el pueblo de Dios por haber escuchado espíritus de demonios y doctrinas de demonios. Prepárense, hermanos, abróchense sus cinturones. ¿Cómo comienza el último engaño de Satanás? Como no voy a poner activo los audios para que pues avancemos, ¿cómo comienza el último engaño de Satanás? A ver, de pronto alguien que me quiera quitar quiere escucharlo a través del audio, quitando quitando el silencio su micrófono. ¿Cómo comienza el último engaño de Satanás? Voy a dejar un tiempo para que alguien me quiera decir, porque no puedo ponerlos a todos, pero alguien que de pronto diga no lo sé, y ahí ya paramos. Pero tenemos que saber ahorita para este tiempo cuál va a ser el último engaño de Satanás. ¿Cuál es el último engaño de Satanás? ¿Alguien me quiere ayudar? Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles son los 5 pasos para la apostasía de un adventista del séptimo día? ¿Cuál es el primer paso? Entonces, el primer paso hacia la apostasía de un adventista del séptimo día, ya lo dijo mi esposita, pues es igual al último engaño de Satanás. Entonces, Proverbios, unas pistas, pues Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Va a perecer. Pista 2, Apocalipsis 10:10, el versículo 11. Acuérdense la experiencia de 1844, dice: y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, el don profético, la profecía, ese va a ser el primer paso, o fue el primer paso hacia la apostasía de los adventistas del séptimo día. Dice 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hijos de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora, una invitación: por favor lea los videos, las 10 vírgenes y el potente zarandeo están en estas direcciones, para que ustedes por favor entiendan lo que estamos hablando. Las personas que no sean adventistas, que necesitan, están recibiendo de la palabra de Dios, están recibiendo de los mensajes adventistas, sepan que nosotros creemos en el don profético que se le dio a Elena de White. No
como una persona, no el nombre de Elena de White, sino ella es un instrumento, ella es una persona cualquiera. Lo que sí sabemos es que fue una persona que fue inspirada por Dios para dar ese mensaje de advertencia. Ella recibe el don profético. Muy bien. Dice ella este está tomado de Ministerio de Publicaciones, página 400, el primer paso hacia la apostasía. Dice, una cosa es segura, aquellos adventistas que toman posiciones bajo la bandera de Satanás abandonarán primero su fe en las advertencias y reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la bandera de Satanás? ¿De qué color es? Negro. Y acuérdense el símbolo que tiene, que es el símbolo de todo el sistema de adoración pagana idolátrica, de las 17, los 7 colores. ¿Se acuerdan? El símbolo redondo con 7 colores, que son las 17 enunciados del cambio climático de París. Todo eso está asociado con el evento del sol, de la oración solar, del culto solar. Ya eso lo vimos, por favor ustedes remítanse a las presentaciones anteriores. Dice, los adventistas que toman la posición bajo la bandera de Satanás abandonarán primero su fe en las advertencias y reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Si perdéis la confianza en los testimonios, os alejaréis de la verdad de la Biblia. O sea, primero es negar o no tener fe en los testimonios del Espíritu de Dios, que son todos los libros escritos por Elena de White. Acuérdense que es una profeta inspirada por Dios, no es el nombre, no estamos adorando a Elena de White, estamos aceptando el don profético que se nos dio para poder protegernos para este tiempo. ¿Está bien? Ese es un don que se recibe y no lo podemos rechazar porque es necesario. Eso lo dice Apocalipsis 10:11. Algunos que no quieren recibir la luz, sino que prefieren ir por caminos de su propia elección, escudriñan los testimonios para encontrar algo que fomente el espíritu de desunión, pues el espíritu que lo guía a criticar los testimonios también los inducirá a observar a los hermanos para hallar en ellos algo que condenar. Satanás está constantemente haciendo esfuerzos para introducir lo espurio a fin de apartar la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Entonces, dice aquí el primer paso hacia la apostasía, que es el titular, el primer paso hacia la apostasía es igual al último engaño de Satanás. O sea que a medida que nosotros veamos que se está dando el primer paso hacia la apostasía, que es perder el creimiento, perder la fe en los escritos de Elena de White, eso constituye el último engaño de Satanás. ¿Está claro? Muy bien. Sin profecía el pueblo será disipado. O sea, si no tenemos el don profético en medio de nosotros, si nosotros negamos la unción profética, nosotros vamos a ser engañados por Satanás. Por eso es que, hermanos, tengan en cuenta esto, porque estamos viviendo justo eso en este tiempo. Dice, se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y consejos del Espíritu de Dios. O sea, Satanás sabe que la única manera de poder engañar al pueblo de Dios es quitando los testimonios, quitando los consejos, quitando las instrucciones, los reproches contenidos en los consejos del Espíritu de Dios, que son los mensajes dados por Elena de White. Mi instructor me dijo, aquí dice, hay algunos que piensan que pueden medir el carácter y estimar la importancia de la obra que el Señor me ha dado. Su propia mentalidad y juicio son la norma por la cual quieren pesar los testimonios. Mi instructor me dijo, di a esos hombres que Dios no les ha confiado la obra de medir, clasificar y definir el carácter de los testimonios.
Hay muchas personas en este momento, hermanos, dentro del movimiento adventista, dentro del profeso movimiento adventista, que se toman la autoridad de medir, de clasificar y definir el carácter de los testimonios dados por Dios, y lo vamos a ver más adelante. Yo no tengo autoridad ni espiritual, ni moral, ni intelectual para poderme introducir en los testimonios para definir qué es inspirado, qué no es inspirado. Eso es una tarea del enemigo, hermanos, que está sembrando dentro de los adventistas del séptimo día la siembra de la semilla de la duda, y eso ha venido ya creciendo, está siendo sembrada la semilla, ya se sembró la semilla. Por eso es que vamos a ver cuándo se comenzaron a dar esas cosas. Pero para resumirles el asunto, desde el momento en que Elena de White se murió en 1915, comenzaron a introducirse las dudas sobre los escritos de ella. Pero estamos en esta generación, estamos viendo lo que es la cosecha ya de esto, y van ustedes a ver las evidencias. Dicen, los que intentan esto seguramente errarán en sus conclusiones. El Señor quiere que los hombres se apliquen en su obra señalada, o sea, que cada uno se ubique y se enfoque en lo que debe ser. Si observan el camino del Señor, podrán discernir claramente que la obra de Dios me ha señalado para hacer, pero que la obra que Dios me ha señalado para hacer no es de invención humana. O sea, la obra de Elena de White no es de qué, de invención humana. No puede, no es humana. Y si no es humana, hay dos opciones: o es de Satanás o es de Dios. ¿Está bien? Dice ella, sabiendo que el primer paso hacia la apostasía es igual al último engaño, el cual es que los adventistas abandonarán primero su fe en las advertencias y reprensiones contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios, pregunta, ¿cuáles son los otros pasos para la apostasía? O sea, cuando se quita el soporte de la creencia en el Espíritu de profecía, ese es el primer paso. Pero ese va a ser el último engaño de Satanás, pero ahí no para todo, o sea, ahí no se detiene todo. No es que yo diga, es que yo no voy a creer y ya. O sea, un adventista haya sido bautizado, esté alejado, donde sea que esté, tiene todavía la oportunidad de arrepentirse, de entender y decir, oiga, sí, esta señora fue una profeta, fue inspirada por Dios, porque lo contrario, ahí no va a parar su apostasía. Entonces vamos a ver en dónde va a parar. Esto está tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 630, párrafo 2. Dice, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Satanás sabe cómo realizar sus ataques, trabaja sobre las mentes para despertar los celos y la insatisfacción hacia los que están a la cabeza de la obra. Ahora, pues aquí nos dice, sí, que va a debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios, y que Satanás está trabajando sobre las mentes de los demás para despertar los celos y la insatisfacción hacia los que están a la cabeza de la obra. ¿Qué pregunta le surge ahí? ¿Quiénes están a la cabeza de la obra? Muy bien. Entonces, ¿sería la conferencia general? ¿Será el presidente de la conferencia general de los adventistas, la asociación general? Vamos a ver quiénes estaban a la cabeza de la obra en ese momento, porque el ataque va a ser contra quienes estén en la cabeza. Pero se ha malinterpretado este comentario para decir que es el presidente de la conferencia o es la conferencia, pero vamos a ver con los textos bíblicos. Números 12, del 1 en adelante, nos habla del conflicto que hubo con Miriam y Aarón, que sintieron la capacidad, por su ego, por su orgullo, de ser semejantes a ¿quién? A Moisés, porque Moisés era el profeta.
Dice, y Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado a la mujer etíope por esposa. Y dijeron solamente por Moisés, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y pues ya ustedes conocen la historia, pues que ellos recibieron la lepra y pues que Moisés tuvo que orar por ellos para que se les quitara la lepra. Entonces dice nuestro Señor, si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, boca a boca hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Quién estaba a la cabeza de la obra en el tiempo de Israel? Moisés. ¿Y quiénes comenzaron a criticarlo? ¿Quiénes comenzaron a dudar? Sus propios hermanos. Dice ella, en Patriarcas y Profetas, página 354, párrafo 2, Moisés comprendía la importancia de la gran obra que se le había encomendado como ningún otro hombre la comprendió jamás. Se daba cuenta de su propia debilidad e hizo a Dios a su consejero. Aarón se tenía en mayor estima y confiaba menos en Dios. O sea que había en él orgullo. Había fracasado cuando se le había encomendado responsabilidad. ¿En qué momento fue eso? Con el becerro, muy bien, cuando él permitió que hubiera la adoración a las vacas. Y reveló la habilidad de su carácter por su baja condescendencia en el asunto del culto idólatra en el Sinaí. Pero María y Aarón, cegados por los celos y la ambición, perdieron esto de vista. Dios había honrado altamente a Aarón al designar a su familia para los cargos sagrados del sacerdocio. Sin embargo, esto contribuía ahora a intensificar su deseo de exaltación. Decían, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Creyéndose igualmente favorecidos por Dios, pensaron que tenían derecho a la misma posición y autoridad que Moisés. ¿Está bien? Muy bien. Dice ella en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 62, párrafo 3. Si procuráis echar a un lado el consejo de Dios, que son los escritos inspirados a través de ella, para satisfaceros a vosotros mismos, si menoscabáis la confianza del pueblo de Dios en los testimonios que Él ha enviado, os estáis rebelando contra Dios tan seguramente como lo hicieron Coré, Datán y Abiram. ¿Se acuerdan de la rebelión de Coré? Que también quisieron ser los líderes del pueblo de Dios. Vosotros conocéis la historia, sabéis cuán obstinados eran sus propias opiniones, decidieron que su criterio era mejor que el de Moisés y que Moisés le estaba causando gran daño a Israel. Aquellos que se unieron con ellos estaban tan fijos en sus opiniones que, a despecho de los juicios de Dios, que de una manera señalada destruyeron a los dirigentes y príncipes, a la mañana siguiente los sobrevivientes vinieron a donde estaba Moisés y dijeron, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. O sea, le estaban diciendo a Moisés que Moisés era el responsable de esas muertes. O sea que el pueblo de Jehová no era Moisés, sino eran los que habían muerto. Vemos así cuán temible es el engaño que puede envolver a la mente humana. Cuán difícil se hace convencer a las almas que han sido imbuidas por un espíritu que no es del Señor. Como embajadora de Cristo os digo, cuidado con los puntos de vista de que os hacéis partidarios. Esta es la obra de Dios y a Él tenéis que rendir cuenta por la manera que habéis tratado su mensaje. Les está dándole una advertencia, tengan cuidado cómo ustedes tratan la obra que ha sido dada por Dios. Y esa es también la advertencia para nosotros. Dice ella, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 352. Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios testimonios para la Iglesia, dados al pueblo de Dios. Dije, aquí se tratan casi todos los casos. En los testimonios para la Iglesia se señalan los pecados que deben evitar. El consejo que desean se puede encontrar aquí.
dictado por otros para otros casos similares al de ellos. Dios se ha complacido en darles renglón tras renglón y precepto tras precepto, pero no hay muchos de ustedes que realmente sepan lo que contienen los testimonios. No están familiarizados con las escrituras. Si hubieran estudiado la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y lograr la perfección cristiana, no habrían necesitado los testimonios. Es porque han descuidado el conocimiento del libro inspirado por Dios, por lo que Él ha intentado alcanzaros por medio de testimonios sencillos y directos. La obra del Espíritu de Profecía, la obra a Elena de White, es un lazo de amor sencillo y directo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos alcanzar la norma que el Señor espera de nosotros para este tiempo. Son una instrucción, son una preparación. No podemos tocar absolutamente nada de lo que está escrito. Entonces, pues aquí vemos, a manera de resumen, les voy a dar unos textos que tienen que ver con el espíritu de profecía, el don profético, Oseas 12:3, y por un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por un profeta fue preservado. Ese pues es Moisés. Segunda de Pedro 1:19 y 21. Perdón. Nos habla del don de profecía, nos habla que va a haber visión al pueblo de Dios para que podamos no estar engañados. Segunda Crónicas 20:20, y levantaron de mañana y salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. La única manera de ser prosperados, hermanos, es creer en los profetas. Esa va a ser la única forma. De 1 Corintios 12 también para que lo estudien. Hechos 2, 16, 18. Números 12, 6. Romanos 12, 6, 8. Amós 3, 7 nos dice: porque no hará el Señor Jehová nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Joel 2, 3, Joel 2, 28 al 30 también nos habla de ese principio de profecía. Muy bien. Apocalipsis 10, 9. Y fui al ángel y le dije: dame el librito, y él me dijo: toma, cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido amargó mi vientre. Esa es la experiencia del 22 de octubre de 1844. El versículo 11 dice: y él me dijo: es necesario que profetices otra vez ante muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Muy bien. Dice ella: conozco vuestro peligro. Ya lo habíamos leído. Si perdéis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica. Satanás dice, bueno, este es importante que lo leamos aquí. Dice: ¿cuántos escucharán la amonestación dada por los escritos de ella? En la forma en que ahora consideráis los testimonios, si alguno de ellos contrariase vuestro camino y corrigiese vuestros errores. O sea, si hay algo en el espíritu de profecía que contraríe mi camino, pero ella, por medio de los escritos, Dios quiere corregirlos, os sentiríais con perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier parte o el conjunto. O sea, cuando yo encuentro cosas del espíritu de profecía que me confrontan, que me contrastan, es un trabajo que yo debo hacer por medio de la obra del Espíritu Santo. Si yo lo rechazo, estoy rechazando a Dios. Dice: aquello que os sentís menos inclinados a recibir es la parte que más necesitáis. Dios y Satanás no obran nunca en sociedad. Los testimonios llevan el sello de Dios o el de Satanás. O sea, aquí hay dos opciones: o es el sello de Dios dado en los escritos de Elena White, o es Satanás. No hay puntos intermedios. Por eso aquí es una toma de decisiones que cada uno de nosotros tiene que hacer como adventistas verdaderos del séptimo día. Porque vamos a ver que el profeso pueblo de Dios ha dejado de seguir el don profético, y pues tristemente va rumbo, con paso firme, rumbo hacia Egipto. Un buen árbol no puede producir frutos corrompidos, ni puede un árbol maleado llevar buenos frutos. O sea, un árbol malo no puede llevar buenos frutos. Por sus frutos los conoceréis.
Dios ha hablado. ¿Quién ha temblado a su palabra? Entonces, es el tiempo para poder tomar decisiones. Ya lo vimos, el plan de Satanás era debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Ese es el primer paso. Acuérdense que vimos el primer paso. ¿Cuáles son los siguientes pasos? El segundo paso, a continuación son cuestionados los dones. Después, por supuesto, tienen poco peso. Y la instrucción dada a través de la visión no se tiene en cuenta. Entonces, primero se pone en duda y el segundo paso es que no se tienen en cuenta porque ya se generó la duda, ¿sí? El siguiente paso dice, luego sigue el escepticismo con respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Primer punto, poner la duda. Tercer punto, establecer la duda. Segundo punto y tercer punto, pues ya viene la duda con relación a lo que nos ha hecho a nosotros adventistas. Siguiente paso, el cuarto punto, luego la duda en cuanto a las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Primer punto, se pone la duda. Segundo punto, se establece la duda ya con fruto de que ya yo no creo, no tienen peso para mí. El tercer punto es el escepticismo con respecto a los puntos vitales de la fe adventista. ¿Cuáles son los pilares de la fe adventista? Eso lo dice Primero Escritos, página 63, el santuario, la profecía de las 2300 tarde y mañana, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y luego viene la duda en cuanto a las Sagradas Escrituras. Y finalmente dice la marcha descendente hacia la perdición. O sea, un adventista al séptimo día que dude del don profético, su camino está hacia la ¿qué? Perdición. Esto es claro, hermanos. Cuando los testimonios que alguna vez se creyeron se dudan, se abandonan, Satanás sabe que los engaños no se detendrán en esto y redobla sus esfuerzos hasta que los lanza a la rebelión abierta, que se vuelve incurable y termina en destrucción. Estos son los 5 pasos hacia la destrucción. Pero el primer paso es el último engaño de Satanás. ¿Está claro? Muy bien. Y pues miremos unas cosas interesantes pues, que sabemos de la historia de Elena de White, pero quiero leerlas. Esta es una fuente de Wikipedia, pues está dispuesta para todos. Dice Elena Gould White, el otro apellido era Gorham, que nació en Gorham el 26 de noviembre de 1827 y murió en Santa Elena, California, el 16 de julio de 1915. Muy bien. O sea, si ella nació en noviembre 26, vamos a mirar aquí algo, dice, Elena de White fue una figura controvertida en su tiempo y aún genera muchas discusiones, especialmente entre los otros grupos cristianos, así como los no religiosos. Afirmó haber recibido visiones después de no cumplirse el segundo regreso de Jesús fijado para el 22 de octubre de 1844, señalado por William Miller, de quien ella era su seguidora. Sus visiones dieron base para que el movimiento adventista considerara que en ella se manifestó el don de profecía, lo cual dotó a sus escritos de gran importancia para los creyentes de esta denominación. Lo está diciendo Wikipedia, ¿sí o no? Dice más adelante, en diciembre de 1844, Elena tuvo su primera visión, la cual contribuyó a fortalecer la confianza de los otros creyentes del adventismo. Debido al estado precario de salud de Elena, ella era ¿qué? Estaba enferma porque recibió una pedrada en su cara y eso le generó una cantidad de problemas de salud. Incluso deformó la cara. Dice, debido al estado precario de salud de Elena, estaba alojada en la casa de los Haynes en South Portland, en Maine, para aportar un poco de descanso a su madre. Dice, su médico y sus amigos habían aceptado ya la idea de que moriría de tuberculosis, refiriéndose a su mamá. Era la hora de la meditación matinal. Ella junto a un grupo de mujeres, estamos hablando de diciembre de 1844, que estaban orando en busca de respuestas sobre el gran chasco. Fue en ese momento que esta adolescente, ¿esta qué?
adolescente entró ¿qué? En trance, y en este vio un viaje simbólico del grupo de creyentes al que pertenecía hacia una ciudad celestial con Cristo a la cabeza. Entonces, para resaltar, nacimiento 1827, ella recibe su primera visión en el año 1844. ¿Cuántos años tenía entonces? ¿Cuántos? 17 años, muy bien. Del 1827 al 44 lo recibió en noviembre, nació en noviembre y recibió la visión en diciembre, o sea, casi que son exactamente 17 años, muy bien. Y pues ella era, ¿qué? Enferma. ¿Está claro? Muy bien. Para los de afuera, los escritos de Elena Harmon White y su autoridad han pasado la prueba del tiempo. O sea, vamos a mirar fuentes, ya esto lo hemos visto en el pasado con los hermanos de Cota, pero pues para beneficio de los otros hermanos, hago esta pregunta: para los de afuera, o sea, para el mundo secular, los escritos de Elena Harmon White y su autoridad profética han pasado la prueba del tiempo. O sea, desde 1844 comenzó ella a tener visiones. Hasta 1915 ella escribió, y vamos a mirar ahorita una cita que nos habla de las 100.000 páginas. Este es un libro escrito, este libro fue escrito por la Universidad de Oxford, la prensa de la Universidad de Oxford. Fue escrito por académicos, y pues dice, yo hago esta pregunta, ¿no? Esto lo escribieron ellos en del 2014, o sea, 99 años después de la muerte de Elena de White. Yo hago esta pregunta: ¿por qué en el 2014, que es más o menos un siglo después de la muerte de ella, una entidad tan prestigiosa como la Universidad de Oxford se tomaría el trabajo de escribir un libro sobre la obra profética de Elena de White, si no fuera importante, relevante para hoy, a pesar que es para generar dudas de sus escritos sobre la veracidad y autenticidad como profeta de Dios? Este es un libro escrito por seculares, por la Universidad de Oxford, y lo que hace es que pone dudas. Pero si no fuera importante, ¿para qué se toman ellos el trabajo de escribirlo y de darlo a conocer a las personas? O sea, pues es importante, tiene que ser importante para que la Universidad de Oxford, una de las universidades más importantes de Europa, pues está en Estados Unidos, en Inglaterra, pues se tome el tiempo para escribir esto. Bueno, entonces, dice, este es digamos, el prólogo. Dice: en la era victoriana fue excepcional, y así también fue Elena de White. En América como en Inglaterra, la era disfrutó de una larga vida que se extiende desde 1830 hasta 1910. Lo más importante, marcó la transición desde el premodernismo a la forma de vivir moderna. La vida sola de White, 1827 a 1915, abarcó estos años y otros más. Aún incluso en los últimos meses de un solo año, 1844, sirvió como pivote para todos los demás. Cuando el Señor falló en regresar en octubre 22, como White y otros seguidores de William Miller habían predicho, ella no perdió el corazón. Impulsada por una visión que tuvo lugar en algún momento a finales de diciembre de ese año, está confirmando la fuente de Wikipedia, White jugó el rol principal en la transformación de una minoría remanente de mileritas dentro de la robusta secta que pronto llegaría a ser conocida como los Adventistas del Séptimo Día. ¿Cómo nos llaman? Secta. Pero pues bueno, es una universidad de Oxford, pero pues queremos ver por qué se interesó. Dice: ella, una compulsiva viajera, hizo 24 viajes en tren desde Michigan hasta California. Habiendo enviudado en 1881, ella ocupó cerca de 2 años viajando por Europa y luego se aventuró a Australia. En bajo perfil, White invirtió otros 8 años expandiendo el alcance de la iglesia hacia una empresa médica y misionera a nivel mundial. Pero fue en el reino de las palabras escritas e impresas que White dejó su más perdurable marca.
y algunas tabulaciones de escolares, el cuerpo de manuscritos y publicaciones de White excedieron las 100.000 páginas. Un libro solamente, El Camino a Cristo, publicado en 1892, eventualmente vio circulación de un estimado de 100 millones de copias en más de 165 idiomas. O sea, para los seculares que quieren negarla, les están diciendo escribió más de 100.000 páginas, y ustedes pueden confirmar a las personas que vean este video que no sean adventistas, todos los escritos de ella no se contradicen, no hay un solo escrito que pueda contradecir otro en esas 100.000 páginas. Esto es básicamente como el recorrido que hizo ella. Hizo 24 viajes de 2.400 millas, son 92.200 kilómetros. Y pues, ¿qué la motivó a ser una viajera compulsiva? Pues porque tenía un mensaje que transmitir. Y pues aquí dice, hago la pregunta de quién es la responsabilidad que los de afuera tengan este concepto sobre los escritos de Elena de White. O sea, que ella no fue profeta, o que es una profeta falsa. ¿De quién es responsabilidad? Dice el libro Elena Harmon White, la profeta americana, es la punta de la flecha historiográfica en los estudios de Elena de White. Esta aproximación ha sido una tarea difícil. Aunque White nunca reclamó infalibilidad para sus visiones y escritos, ella dejó poca duda que ellos fueran tomados como interpretaciones autorizadas de las escrituras. Sin embargo, la mayoría de los adventistas vieron pronto en sus pronunciamientos poco menos que interpretaciones autorizadas que como palabras directas de Dios mismo, hablando a través de la voz y la pluma de Elena de White. Para 1940, sus sermones y palabras publicadas disfrutaron de un estatus cerca a la infalibilidad fundamentalista. ¿De quién fue la responsabilidad de que Elena de White no tuviera el sostén de profeta? Pues de la misma iglesia. La misma iglesia adventista, los escolares adventistas se han encargado de denigrar el fundamento profético de sus escritos. Dice, no obstante, al comienzo de 1880 surgieron preguntas sobre la originalidad de los trabajos de Elena de White. A medida que las décadas han pasado, estos interrogantes no solo han persistido, sino que se han fortalecido y oscurecido. Para 1970, los historiadores criados, o sea, nacidos en la iglesia, incluso entrenados en colegios de graduación secular, reclamaron que White había pirateado a muchos de sus trabajos. O sea, los mismos adventistas se han encargado de desprestigiarla a ella, desprestigiar su obra. Dice, hoy el resultado es un debate historiográfico tan fogoso como cualquiera en el campo de los estudios religiosos americanos. O sea, ya se fue a ser uno de los debates más en el campo religioso. Dejamos de tener a una profeta de Dios y eso ha sido gradual. Desde el momento en que ella se muere, comienzan esos ataques. Hay una revista de la Smithsonian, una edición de colección en la cual dice los 100 americanos más significativos, más influyentes de todos los tiempos, y menciona a Elena de White. Bien, este es el magazine de noviembre 17 del 2014. Y en la sección de ella, pues es una página a doble portada, una portada doble página, menciona a Elena de White y pues menciona a ella como adventista. Entonces, si no tiene importancia, ¿por qué la revista Smithsonian la incluye dentro de las 100 personalidades más influyentes de Estados Unidos, de toda la historia de Estados Unidos? Ahora, para el remanente de la simiente adventista del séptimo día, ¿quién fue Elena de White? Para nosotros, que somos el remanente de esa simiente adventista, ella fue una mujer usada por Dios como profeta del Altísimo. Lo estoy diciendo yo a nivel propio, a nivel personal. Así lo creemos todos los que aceptamos el don profético. Recibió el don del Espíritu de Dios tal como lo recibieron todos los escritores bíblicos. O sea, nosotros creemos en la misma inspiración bíblica, la misma inspiración dada a Moisés, la misma inspiración dada a Juan, el que escribió en el Apocalipsis. Entre Génesis y Apocalipsis,
todos los autores fueron inspirados por Dios, así como ella es inspirada por Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, 104 años después de su muerte, ¿quién es Elena de White para los profesos adventistas? O sea, para los que se creen adventistas. Entonces, esto es julio 5 del 2005 del Adventist News. Estos son fuentes oficiales de los adventistas, de la organización adventista actual, de la que profesa ser adventista. Dice: Iglesia Mundial, resolución del Espíritu de Profecía votado, señala a la iglesia a la Biblia. O sea que el don de profecía señala a la Biblia y no se tiene en cuenta el don profético. Habla de los delegados a la 58 Conferencia General de la Iglesia Adventista. Votaron el 3 de julio, aprobaron una resolución que reconoce los escritos de Elena de White, una fundadora pionera de la Iglesia, como algo que ha bendecido abundantemente el movimiento y que continúa teniendo un papel importante en nutrir la vida de la Iglesia. Hasta ahí suena bien. Al mismo tiempo, una resolución del 1 de julio en la Biblia afirma que las Escrituras constituyen nuestra regla suprema de fe y práctica y son la norma por la cual toda la enseñanza y experiencia deben ser probadas. O sea que están diciendo que los escritos de Elena de White no se pueden usar, solamente se pueden usar los textos bíblicos. Pero dice, la resolución señala que el estudio de los escritos de la señora de White llevarán constantemente a la iglesia de regreso a la Biblia como la base misma de la fe y práctica. Hasta ahí va bien. Pero dice el doctor Ángel Manuel Rodríguez, director del Instituto de Investigación Bíblica, dijo que para los cristianos adventistas la Biblia es el fundamento principal de la fe y la práctica adventista. Agregó que el don ejercido por Elena de White puede enriquecer, pero no definir nuestra fe y prácticas. Entonces, ¿quién es él para atribuirse lo que Dios ha dicho, que ella es una profeta de Dios? ¿Quién es él para decir que ella no está para definir nuestra fe y prácticas? Les hago una pregunta. ¿Moisés definió la fe y las prácticas del pueblo de Dios a partir de lo que recibió de Dios? Claro. Él dio las normas, él le estableció las normas, dio la instrucción, y eso significa que es profeta de Dios. Para nosotros los adventistas, Elena de White también es profeta y define en absoluto nuestra fe y nuestras prácticas. ¿De dónde salimos nosotros? ¿Por qué creemos en el santuario? ¿Por qué creemos en la profecía de 1844? ¿Por qué creemos en los mandamientos de Dios? ¿Por qué el mundo entero no está siguiendo los mandamientos de Dios? Porque hay un mensaje dado al pueblo de Dios para compartirlo con el mundo. Nosotros no somos los poseedores de la verdad. Nosotros somos los responsables que se mantenga la verdad bíblica completa desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y pues este señor es un traidor a lo que es el mensaje adventista. Este señor, pues ya, bueno, no voy a entrar en detalle, pero pues sepamos que eso es. Cuando se evidenció eso, esto se escribió en 1981, esto era lo que se creía, ya esto fue una carta que le compartimos al pastor T. Wilson, pero pues solamente me voy a concentrar en los cambios que se hicieron. En las creencias adventistas se decía que el espíritu de este don es una señal identificadora de la iglesia. Esto está desde el manual de 1981, se cambió en el manual del 2015, se quitó lo que está resaltado, dice: como mensajera del Señor, sus escritos son una permanente autorizada fuente de verdad. En el manual del 2015 se quitó ese escrito, se quitó esa sentencia y solamente dice que hablan con autoridad profética, pero dice que se cree, ¿no? Que se cree en ellos, pero pues si están dentro de las creencias no necesita más redundancia en términos de la palabra creer. Eso lo que hace ver es que pone más en duda los escritos de Elena de White. Ahora vamos a avanzar en el tiempo. Esto se escribió en el 2015, o sea, estas dos cosas fueron rechazadas, fueron quitadas. Ella que sea mensajera del Señor y que son una permanente autorizada fuente de verdad. Vimos en el 2015 que se le quitó el don profético, o sea, se le quitó que no puede definir nuestra creencia. En el 2010
2018, eso lo estuvimos, lo repasamos, lo presentamos en la serie de los 25 varones de Ezequiel 8:16, parte 7 de diciembre 15 del 2019. El presidente de la Organización Mundial dijo, del 2010, no, la presentación fue en diciembre 15 del 2019 y las palabras de él, perdón, se va a corregir aquí, 18. Bueno, esta información también la presentamos en la serie de los varones, 25 varones de Ezequiel 8:16, parte 7, diciembre 15 del 2018, en la cual el presidente de la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día dice, y recordando que no tenemos un profeta para preguntarle, no tenemos el Urim y el Tumim, solo podemos depender de un voto en la sesión de la Conferencia General para cualquier asunto, significa que no tienen en cuenta el don profético, no tienen en cuenta el espíritu de profecía y sin embargo sí toman en cuenta las decisiones humanas para cualquier asunto. Esto lo presentamos en esa serie, esto lo presentamos en esa serie para que ustedes la vean. Por favor, aquí están todas las referencias de lo que se dio en ese concilio de octubre del 2018. Entonces, ya vimos qué piensan los profesos adventistas de Elena de White 104 años después. Ya no hay profeta, ya se negó el don profético. Ahora la pregunta es, si los profesos adventistas del séptimo día ya no tienen profeta, ¿quién se han convertido en su profeta? Entonces, para la sentencia de lo que vimos, pues, por ejemplo, Ángel Manuel Rodríguez, pues se podría llamar como un profeta porque pues él ya puede quitar, puede poner en duda los textos del espíritu de profecía. Pero vamos a ver que hay otro profeta en medio del pueblo de Dios. Septiembre 19 del 2019, del diario Independent. Dice Greta Thunberg, tengo el sueño de que los poderosos se tomen en serio la crisis climática. El tiempo de sus cuentos de hadas ha terminado. Mi nombre es Greta Thunberg. ¿Tengo cuántos años? 16 años. Y soy de Suecia. Ella es una persona enferma. ¿Qué enfermedad tiene ella? Asperger, ¿no? La enfermedad de Asperger. El síndrome de Asperger. También tengo un sueño, que los gobiernos, los partidos políticos y las empresas comprendan la urgencia de la crisis climática y ecológica y se reúnan a pesar de sus diferencias. Ese es el sueño de ella. ¿Podríamos considerar ese sueño como algo profético? Pues de acuerdo a como está aquí no, ¿cierto? Pero pues ella dice, tengo un sueño. Como ustedes harían en una emergencia y adopten las medidas necesarias para salvaguardar las condiciones de una vida digna para todos los habitantes de la tierra. Esto de pronto no los zarandea todavía. Ella nació en el 2003. Ella es una mujer enferma, o es una niña enferma. Muy bien. Ahora miremos este texto. Mayo 7 del 2019. Greta Thunberg, profeta autista. Brendan O'Neill, que es una persona, un señor, fue desacertado al comentar sobre la aparición de Greta Thunberg en su crítica de su papel como mesías del ambientalismo. ¿Cómo la están llamando? Un mesías del ambientalismo, o sea que es una ¿qué? Profeta. Inapropiado en sí mismo, distrajo la atención de su importante desafío a su papel en la promoción del espectro de la inminente catástrofe ecológica. O sea, Greta Thunberg está diciendo, viene una catástrofe ecológica, o sea, ella ¿qué está asumiendo? ¿Qué papel está asumiendo? La de un profeta que está advirtiendo que viene una calamidad mundial. ¿Qué hacían los profetas de Dios? Daban un mensaje de advertencia que se avecinaban ¿qué? Calamidades, destrucciones, y lo está diciendo. La respuesta a su artículo ha ignorado
en gran medida el milenialismo apocalíptico de Thunberg. O sea, a Greta Thunberg la están uniendo ¿con qué? Con la profecía apocalíptica. Al tiempo que enfatizan su identidad de Asperger, que es la enfermedad, como elemento central de su trascendente estatus político. O sea, ella nace en el 2007, en el 2003, perdón, ella es enferma del síndrome de Asperger, ella la están considerando profeta y ella tiene ¿cuántos años? ¿Qué conexiones estamos haciendo ya? ¿Cuál es la profeta del mundo? Greta Thunberg. ¿Y cuál debería ser la profeta del profeso pueblo de Dios? Elena de White. Pero vamos a ver con las evidencias de lo que está pasando justo ahorita con el cambio climático, ¿quién es la profeta para el profeso pueblo de Dios? Entonces, ¿qué suplantaciones tan sutiles ha habido con esta señorita de todo el mensaje de lo que hemos visto, que los pioneros saliendo de Plymouth, ella llega a Plymouth, la forma en que llegó, cómo llegó, en qué barco llegó, todo está siendo una simulación, una suplantación de la historia del movimiento protestante, incluyendo a la profeta de Dios que se levanta en medio del pueblo adventista, que es el depositario de la semilla del protestantismo. Hermanos, esto es de una mente magistral satánica. No puede haber manera en que se haya dado a nivel humano todas estas casualidades. Esto es una suplantación, es un engaño, pero Dios nos está dando estas señales para que nosotros estemos advertidos de lo que se está viniendo con el tema del cambio climático. Esto es una suplantación abierta al don de profecía, es una suplantación, y lo vamos a ver con las citas, con las evidencias de los adventistas, para saber a qué profeta está siguiendo el pueblo adventista. Si Greta Thunberg está liderando el movimiento climático, pues, y Elena de White advirtió sobre estos engaños que se iban a dar, vamos a ver la iglesia adventista a qué profeta sigue, si a Elena de White o a Greta Thunberg. ¿Están preparados? Entonces, esta historia continuará. Muy bien, vamos a hacer una oración y voy a dar después espacio para las preguntas, pero vamos a hacer una oración y aquí terminamos la presentación para que podamos después ver las preguntas. Les invito a que nos coloquemos de rodillas, los que estemos acá, los que estén allá, vamos a arrodillarnos. Padre Santo y Eterno, bendito Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos para alabar tu nombre, para estudiar tu palabra. Te imploramos que nos acompañes en la toma de decisiones para este tiempo. Permite que no seamos engañados, permite que no seamos seducidos por espíritus de demonios que nos vienen a susurrar a nuestros oídos en este tiempo maravilloso. Ayúdanos, Padre Celestial, a tomar una decisión en este tiempo. Encomendamos nuestras familias, encomendamos todo nuestro ser. Para ti sea la honra, el poder y la gloria por la unción del Espíritu Santo. Permite que nos podamos reunir de nuevo para alabarte y glorificarte, para seguir el estudio, para entender los tiempos y las señales. Y te imploramos que nos acompañes a cada una de nuestras familias, a donde estemos, a seguir alabándote y glorificándote en este tu día. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús, por la unción del Espíritu Santo. Amén.